SEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Buenas tardes desde España. Mi nombre es Francisco Javier Llaneza Álvarez. Soy ingeniero metalúrgico, soy licenciado en psicología, soy diplomado en ergonomía por la Universidad de París y tengo un doctorado por la Universidad de Oviedo. Y en estos momentos les hablo precisamente desde mi ciudad, que es Oviedo, la capital del Principado de Asturias, en el norte de España. Y mi actividad profesional está relacionada desde hace 35 años con la prevención de los riesgos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, y muy particularmente con la ergonomía y la psicosociología aplicada. Y desde hace unos 20 años me dedico a lo que es el peritaje judicial o la ergonomía forense. Voy a hablarles de la ergonomía forense, que es uno de los campos profesionales en los que vengo trabajando desde hace ya más de 20 años. La ergonomía forense básicamente es la aplicación de los conocimientos de una especialidad preventiva, como es la ergonomía y psicosociología, que tanto en España como en el resto de los países hermanos que participan en este magno evento, y hace referencia fundamentalmente a el campo propio de nuestra disciplina, que tiene que ver con el diseño de los lugares de trabajo, que tiene que ver con la adaptación del puesto de trabajo, de los elementos tecnológicos a la persona, y que intenta, a través de esas acciones, contribuir a la reducción de las enfermedades profesionales que en España suponen las 3/4 partes de las enfermedades profesionales reconocidas y que son las que genéricamente se denominan como trastornos musculoesqueléticos, como lesiones por esfuerzos repetidos o como desórdenes traumáticos acumulativos. Estamos hablando de enfermedades que tienen un origen multifactorial. Y también otro campo relevante de nuestra especialidad es todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales, porque aunque ustedes no lo crean, la psicosociología aplicada o los riesgos psicosociales, antes de la aparición de este campo de aplicación, estaban en una disciplina que era la ergonomía de las organizaciones o la macroergonomía. Por lo tanto, todo tipo de riesgos relacionados con la interacción, riesgos tanto físicos como riesgos organizativos relacionados con esa interacción del ser humano con el ambiente laboral, forman parte de nuestra disciplina. Y claro, en España tenemos normativa legal para la gestión, para la prevención de los riesgos ergonómicos. Pero igualmente, cada vez más países latinoamericanos, Chile, Perú, Ecuador, México, elaboran normas ergonómicas, normas legales, normas técnicas que obligan a los empresarios, obligan a los organismos al cumplimiento de las mismas. Y derivado de esa obligación, derivado de cualquier circunstancia que lleva a no cumplirlas, pues aparecen lesiones, aparecen daños, aparecen enfermedades y también pueden aparecer accidentes de trabajo relacionados con el factor humano.
Y por lo tanto, si aparecen todos esos daños, va a haber reclamaciones, va a haber demandas, va a haber una parte actora y una parte demandada, y va a haber pleitos. Y en los pleitos es muy importante el desarrollo de informes, la elaboración de los mismos y su defensa. Y para eso surge la ergonomía forense, que básicamente es una disciplina que surge de la interacción entre la ergonomía y el derecho. Es una disciplina aplicada, dispuesta a ayudar a la administración de justicia, dispuesta a participar en el campo del derecho probatorio para proveer al juez, para proveer a su señoría de toda la información técnica relevante que ha estado presente en la génesis de una enfermedad o de una psicopatología laboral o de un accidente de trabajo, y de esa manera poder elaborar una sentencia acorde con esa realidad. Es, por lo tanto, desde mi punto de vista, entender que también que la ergonomía forense no es en sentido estricto una profesión. En todo caso, es una ocupación contingente al hecho de ser llamado por un abogado o llamado también por la propia judicatura para informar. Pero una vez acabada esa función, el ergónomo forense o el perito judicial en ergonomía, que de las dos maneras podemos denominar a este interesante campo de aplicación, volverá a su profesión habitual. Porque no podemos olvidar que ser perito es algo ocasional y que si no hay detrás de esta práctica ocasional un empleo, una actividad, bien como asalariado, bien como investigador, en cualquier campo del ergónomo, difícilmente puede tener algo que es muy importante para el perito, que es una experiencia práctica. Por lo tanto, yo en este sentido quiero también advertir de lo adecuado que puede resultar, aún siendo ergónomo, aún siendo experto, conocer, informarse de todas las particularidades de la práctica del peritaje judicial. Y en ese sentido, pues uno ha tenido a lo largo de estos más de 20 años y 500 juicios en los que he participado, casos en los que expertos profesionales de la prevención de riesgos laborales se vieron afectados por una especie de miedo escénico cuando estaban en la sala judicial ante las preguntas del abogado de la parte contraria y también del juez, y por lo tanto un experto en el ámbito de la prevención, en el ámbito de ergonomía, no por ello va a ser un experto en el campo de la ergonomía forense o en el campo de los peritajes. Y en ese sentido, aprovecho cualquier oportunidad para capacitarse en esta aplicación. Y también relacionado con esto, y dentro de lo que puede ser un poco el marco que une todas las interesantes conferencias, estoy seguro que se han desarrollado, que se están desarrollando en este SAFE, pues me gustaría también referirme a alguna de esas actividades que tienen que ver con las habilidades, con las competencias blandas. Ese tipo de competencias que no están dentro de las necesidades o de los requerimientos habituales para un prevencionista o para cualquier persona que trabaje en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sea médico del trabajo, que también puede ejercer como perito, sea ergónomo, sea psicosociólogo o sea, en resumidas cuentas, cualquier profesional de este campo. Y quiero referirme precisamente a esas habilidades blancas, a esas competencias. Lo primero que quiero señalar
es que cuando hablo de las competencias o de las habilidades blandas, quiero siempre ponerlas en el contexto de la actividad laboral, en el contexto de una profesión, porque no debemos olvidar que los rasgos de personalidad y los test de personalidad en los procesos de reclutamiento y de selección han estado siempre presentes dentro de los colegas psicólogos dedicados precisamente a este campo dentro de los recursos humanos, reclutamiento y selección. Por lo tanto, cuando uno buscaba para un determinado perfil una persona extrovertida, una persona con cualidades para relaciones interpersonales, pues los test, de alguna manera, se encargaban de medir esas cualidades que luego, en fin, todos llamamos cualidades blandas o competencias blandas, pero no debemos olvidar que esos requerimientos han sido siempre absolutamente necesarios. Por ejemplo, es decir, lo que es el trato con los clientes, el trato con las personas, la extroversión, la empatía, la asertividad, pues han sido fundamentales para aquellos profesionales dedicados a lo que es relación con personas. Todo eso que también se llama trabajo emocional y que ahora, desgraciadamente, por la pandemia, pues se ha visto la importancia de todo trabajo relacionado con los cuidados, cuidados sanitarios, cuidado de asistencia a personas mayores, cuidados de atención al público, cuidados de protección como los cuerpos y fuerzas de seguridades públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces uno puede tener la sensación, cuando determinados términos surgen con la impresión de que pueden ser nuevos, que estamos hablando muchas veces de lo que siempre se habla. Estamos hablando de cuestiones que no han cambiado nunca. Y en todo caso, pues yo, a pesar de la situación revolucionaria que puede suponer una pandemia en términos de consecuencias laborales y demás, sigo pensando, y ahí está lo ocurrido pues hace un siglo, creo más en los cambios, digamos, lampedusianos, ¿no? Lo que decía el escritor Tommaso di Lampedusa, cambiar todo para que nadie cambie. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, igual que el teletrabajo, que también tiene sus riesgos y la ergonomía es una disciplina muy pertinente para reducir esos riesgos, creo que el teletrabajo es indudable que va a crecer, pero el trabajo de oficina, el trabajo in situ, volverá porque, bueno, pues ahora también tenemos oportunidad en algunas conferencias de mostrar que el trabajo en casa tiene muchísimos más riesgos, especialmente psicosociales y ergonómicos, de los que habíamos presumido. Por lo tanto, voy a hablar de esas competencias blandas, ¿verdad? Porque las competencias, digamos, duras, rehuyo todo anglicismo y todo término en otra lengua, excepto que no tengamos de ninguna manera la posibilidad de encontrar en esta lengua maravillosa que es el español el equivalente. Yo creo que hablar de competencias duras o competencias blandas pues es perfecto, ¿no? Sobre las competencias duras ya he comentado de que un ergónomo que se dedique ocasionalmente a los peritajes pues tiene que reunir las dos condiciones, es decir, de ser un especialista en su campo y de ser además un experto. Especialista porque tiene una formación, tiene una cualificación, tiene unas competencias, tiene un aval, dicho de otro modo, académico, tiene un aval también práctico porque lleva muchos años ejerciendo su profesión y además tiene publicaciones, ha impartido clases, ha impartido conferencias y tiene, digamos, de alguna manera las cualidades para ser un experto. Estarán de acuerdo conmigo que un perito judicial, cuando es reconocido profesional y socialmente como experto, pues aporta un plus de confianza tanto al abogado como a sus clientes. Y en ese sentido, pues esta habilidad, que es una habilidad dura, que es una habilidad, digamos, característica de cualquier profesión,
donde sigue siendo exigible pues una titulación y unas competencias técnicas, es un primer punto de vista. Pero luego, dentro de las cualidades blandas del perito, de las habilidades o las competencias, vamos a entrar en cuestiones ahora de disquisición, qué es una habilidad, qué es una competencia, qué es una cualificación o qué es una destreza, ¿verdad? Vamos a asumir la condición de sinónimos de todo ello. Desde luego, un perito ergónomo tiene que llevar a cabo un trabajo orientado al cliente. Pero ¿cuáles son los clientes de un ergónomo forense? Básicamente son dos. El primero es el abogado. Difícilmente un cliente va a dirigirse a la asociación, por ejemplo, de especialistas en ergonomía o por otra vía para encontrar a un especialista en ergonomía. Va a ser el abogado al que sí va a recurrir, pues bien el trabajador que tuvo un accidente, bien la trabajadora que tiene una situación de baja laboral por un trastorno ansioso depresivo, o bien la empresa que ha tenido pues un accidente mortal e intenta encontrar pues a un profesional que le ayude que ayude al abogado a defender su caso. Por lo tanto, la orientación al cliente es absolutamente necesaria. Tenemos, entre comillas, que vender nuestras competencias y explicar en qué va a consistir nuestro trabajo, porque obviamente el cliente va a tener que asumir un coste extra derivado de la contratación a instancias del abogado de un perito o de otros peritos, como puede ser el caso, por ejemplo, de incapacidades, donde puede haber un perito médico, o donde puede haber un perito ergónomo o un ergónomo forense. Una de las cuestiones que yo siempre recalco en todos los cursos es que el ergónomo debe ser alguien que transmita credibilidad, transmita experiencia. Y claro, la credibilidad es una virtud que debe tener cualquier profesional, pero es algo que es un proceso, y es un proceso largo, y es un proceso que está relacionado con otra de esas cualidades blandas, que es el modo de conducirse en el ámbito profesional y en el ámbito social. El ergónomo debe ser el primer crítico de su trabajo. Debe ser crítico también a la hora de analizar el caso que le plantea el abogado, para no crear falsas expectativas ni para el abogado ni para el cliente. En muchas ocasiones, desde esa credibilidad, pero también honestidad, ética, uno ha tenido que decirle al abogado que el tema era tan complejo o que había tantos incumplimientos en materia de prevención por parte de la empresa que creía, de acuerdo con mis principios o mis valores, de que no podría defenderlo, porque el perito debe creer firmemente en su profesión y debe tener establecidas cuáles son las reglas que no se deben traspasar a la hora de defender un determinado caso. Pongo, por ejemplo, una empresa que es una líder en siniestralidad, una empresa que no respeta los derechos laborales de los trabajadores,
Una empresa que no cumple con los mínimos técnicos en materia de prevención nunca podrá ser defendida por mí, como por este perito, o defendida por mí. Evidentemente, siempre podemos encontrarnos pues, otros peritos, otros ergónomos forenses que no tengan ningún tipo de duda y cualquier caso les vale. La credibilidad se basa también en la capacidad del perito para rechazar determinados casos que le planteen. Cuesta mucho llegar a tener esa credibilidad y, desde luego, se puede perder en muy poquito tiempo. Un perito, cuando en el ámbito de los clientes, de la justicia, abogados, laboralistas, jueces y cualquier otro profesional implicado, empieza a ser percibido como alguien que está dispuesto a hacer un informe en cualquier situación, en cualquier condición, y cuando lo único realmente relevante es el dinero que le van a pagar, pues entonces está empezando no voy a decir a perder credibilidad, porque a lo mejor no lo ha tenido nunca, pero desde luego a poner fin a una carrera que va a ser fugaz. Por lo tanto, es una de las cualidades de un perito, el análisis crítico, analítico, la honestidad, la ética, desde luego la capacidad también para gestionar personas, en muchas ocasiones, derivado de diferentes tipos de responsabilidades, civil, penal, el perito tiene que reunirse con diferentes especialistas, abogados, ¿no? Y es importante dialogar, demostrar los puntos comunes, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil o de la responsabilidad penal, o en el ámbito también del derecho social. Y, por lo tanto, es un primer lugar, y sobre todo en la fase previa al juicio, donde hay que ya demostrar esas habilidades comunicativas y organizativas. También puede solicitar el apoyo y la colaboración de otros peritos, y yo muchas veces lo hago. Es decir, eso requiere humildad, requiere tener siempre una actitud de permanente aprendizaje. Saber que no sabemos nada es la mejor opción para que los peritajes y para que los informes sean informes reconocidos por los abogados, sean informes reconocidos por los clientes, trabajadores o empresas. Y ese es un punto muy importante, porque en todos los pleitos, aunque uno convoque a los mejores peritos, a las personas más reconocidas en el país, no es garantía de ganar el pleito. Hay un resultado final, que es la sentencia, y consecuentemente será su señoría, será el juez o la jueza los que dictaminen y emitan una sentencia. Y hay ocasiones en las que los mejores peritajes no han sido suficientes para conseguir un resultado, al menos en primera instancia, favorable para nuestro cliente. Por lo tanto, humildad para hablar con otros peritos, yo lo hago siempre, para que te den su opinión sobre tu informe. Y puedo decir que esta actitud es una actitud, es evidente que ese apoyo tiene que ser a verdaderos compañeros, porque si no es así, pues aquellos, entre comillas, colegas que no carezcan, que carezcan, perdón, de la ética suficiente, pues podrían aprovecharse y podrían incluso llegar, entre comillas, a robar al cliente. Por lo tanto, un perito tiene también que tener capacidad para las habilidades sociales, capacidad también para el control de las emociones. Yo he tenido reuniones en la preparación de un informe con familiares de un trabajador fallecido, viuda, hijos, huérfanos, y ante casos dramáticos de incumplimiento de las mínimas normas en prevención de riesgos laborales por parte del empresario, que fueron claves en el fallecimiento de esta persona, pues es a veces difícil controlar las emociones. Pues un perito tiene también que tener esa capacidad para controlar las emociones. Tiene también que tener otra cualidad que es la capacidad
para trabajar bajo presión. Hay ocasiones en las que me llama un abogado y me dice, perito, Javier, tenemos un caso que me ha entrado hoy, es muy urgente, tenemos que presentar la demanda, tenemos que presentar tu informe. Digo, ¿pero para cuándo? Bueno, pues para dentro de 3 días, ¿no? Entonces, tenemos que buscar toda la información, tenemos que construir el informe y, por lo tanto, a veces hay que trabajar también bajo presión. No es lo habitual. Es verdad que también la agenda nos va a permitir decidir si podemos aceptarlo o no podemos aceptarlo, pero hay, como pueden imaginarse, situaciones de confianza, de amistad, de compromiso, en las que tenemos que hacer un esfuerzo y terminar un informe en un tiempo récord. Tenemos que ser también respetuosos, tenemos que tener, en fin, también tolerancia, comprender también a la otra parte, que puede ser la parte contraria, cuando la sentencia es favorable a nuestros intereses, pero es perjudicial para la otra parte. Yo he visto situaciones en las que la condena civil supuso el cierre de la empresa donde se produjo el accidente y derivado de aquel accidente, pues el resto de la plantilla, la empresa quebró y el resto de los trabajadores tuvieron que irse al desempleo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también algo que tenemos que entender, ¿no? Que independientemente de cuál sea la posición del perito, tenemos que entender estas cosas. Por lo tanto, respeto, tolerancia y también sentido del humor, porque a veces ante situaciones dramáticas y trágicas, pues a veces una palabra de ánimo pues puede ayudar, como pueden imaginarse, a elevar la moral de esas personas pues, que han sufrido la pérdida de un ser querido en un accidente de trabajo, ¿no? La empatía también es muy importante, ¿no? Pero sin pasarse. La empatía básicamente es comprender, ponerse en el lugar del otro. Pero una empatía en el exceso es algo, por ejemplo, que puede llevar al burnout, ¿verdad? Que es una patología relacionada con el trabajo y que es muy común en todas aquellas profesiones que tienen que ver con el trabajo con personas, el trabajo con pacientes, el trabajo con discentes, el trabajo en resumidas cuentas con la gente que sufre. Entonces uno tiene que comprender, el perito tiene que comprender a su cliente, pero no puede ponerse en el lugar del cliente, ¿verdad? Porque eso le va a restar el necesario distanciamiento de cualquier profesional para abordar un caso. Por lo tanto, la empatía siempre contenida, no podemos empatizar absolutamente con todo el mundo en base al sufrimiento, ¿de acuerdo? Bien, otra de las habilidades blandas de cualquier persona que se dedique al peritaje, a tratar con personas, pues desde luego la formación continua. Siempre debemos estar aprendiendo, tenemos que ser humildes. En este sentido, yo siempre insisto que las competencias o la cualificación dura, la académica, no es lo más importante. Uno puede tener muchos títulos, puede tener muchos doctorados, puede haber impartido muchas conferencias, pero eso no significa nada. Todo eso es pasado. Y un perito no puede vivir de su currículum, no puede vivir del pasado, tiene que vivir del presente. Y tiene, por lo tanto, que actualizarse, tiene que llevar a cabo una formación continua, tiene que leer todo tipo de documentos y, a poder ser, utilizar pues, sus recursos en otras lenguas para documentarse, ¿no? Documentarse al menos en 2 lenguas extranjeras, porque hay informes, investigaciones, trabajos muy interesantes y en ocasiones pues deben formar parte también del informe pericial. Recuerdo, por ejemplo, ahora un caso que tuve de una incapacidad de una trabajadora que era tatuadora y encontré interesantes investigaciones sobre patología musculoesquelética en tatuadores en estudios franceses, ingleses y alemanes, ¿no? Por lo tanto, formación continua, cultura general. Motivado. La profesión o la ocupación temporal del perito es bellísima, es una de las ocupaciones que más satisfacciones me ha dado, sobre todo cuando después de un tiempo te saluda una persona en la calle, no la reconoces y me dice, doctor Llaneza, gracias porque
su informe ha sido determinante para conseguir una indemnización, para conseguir una incapacidad, para que me fuera reconocida estas lesiones, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre tener este tipo de ilusión por el trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que hacemos un trabajo para otra persona, para otras personas, para otros entes, y eso es, me parece que es maravilloso, ¿no? Poder trabajar con personas y poder ayudarlas, ¿no? Esa es la cuestión. Más allá de que los honorarios de un ergónomo forense pues son honorarios razonables dependiendo del caso, y donde nunca esta disposición a ayudar debe estar condicionada por los honorarios del perito, ¿no? En muchas ocasiones, pues a sabiendas por información del abogado, de la precariedad del trabajador o de la trabajadora, pues hemos condicionado los honorarios o hemos reducido a la sentencia final y, en el caso siempre obvio, que fuera favorable. Bueno, básicamente estas serían las cualidades blandas de un ergónomo forense, de alguien que tiene luego en la sala judicial que defender su informe. Y ahí también quiero señalar que, primero, el respeto para todas las personas que están en la sala judicial. Tanto los abogados, pueden ser tus abogados, pueden ser en un momento pueden ser de abogados de la demanda y en otro momento de los demandados, o parte actora y parte demandada, y por supuesto su señoría y el secretario judicial, que son básicamente las personas que están presentes en la sala en el día del juicio. Y ahí pues hay toda una serie de reglas sobre cuál debe ser la postura, la compostura, la manera de mostrarse del perito en la sala, y ahí también es donde son muy importantes las habilidades blandas, ¿no? Que desde luego pues hay algunas personas que vienen, digamos, ya en su carga genética, y hay otras personas pues que necesitan desarrollarlas. Siempre he señalado también en mis cursos que los juicios son públicos y, por lo tanto, cualquier persona que esté interesada en ser perito judicial debe asistir de manera libre, ¿verdad?, a un juicio relacionado con esta materia. Y un perito tiene que tener en la sala, dentro de la sala, lo mismo que ha mostrado en el exterior. Tiene que tener credibilidad, tiene que tener unos principios, unos valores, una honradez, responder solamente aquello que se le pregunta y responder si sabe, responder, y si no sabe, decir no lo sé o lo desconozco, porque no se nos olvide que muchos de los papeles del perito en la sala son peritos de parte. Ser de parte no significa imparcial, sino que, parcial, sino absolutamente imparcial. Lo que pasa es que la discusión es de los peritos, porque la otra parte también puede traer su perito, mostrará, digamos, que son diferentes maneras o puntos de vista. Lo que es, lógicamente, todo lo que es el desarrollo de los procesos judiciales dentro de una sala, y que, independientemente de nuestra experiencia, pues el mundo del cine pues tiene abundantes películas con pleitos o con juicios donde podemos ver cuál es el desarrollo. Bueno, solamente para acabar, señalar que la ergonomía forense es un campo de muchísimo interés para sobre todo en base a la abundante normativa que está en desarrollo en Latinoamérica, de mucho interés para los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo, que aunque sea un experto en esta materia, uno debe cualificarse, uno debería hacer un curso de especialista en el campo de la ergonomía forense, y sin duda estas cualidades o estas habilidades blandas, que son muy importantes para un perito, pero digamos estaría fuera de lo que es esta conferencia, dentro de lo que es el perfil profesional de un especialista en el campo de la prevención de riesgos laborales, que, si es un gran profesional, debería estar mucho tiempo en la planta hablando con los trabajadores, hablando de su percepción del riesgo, porque, como siempre he repetido a lo largo de mi vida, un aforismo
para mí muy importante. Quien sabe del trabajo es el trabajador y, por lo tanto, la fuente de información está en el tajo, está en el taller, está en la construcción, está en la obra. Y en la sala judicial, el que sabe de ergonomía es el ergónomo forense. Llegamos al final de esta charla y quedo a su disposición para las preguntas que tengan interés en formularme. Muchas gracias.